y precisamente para conversar sobre la situación que enfrentan los profesionales del periodismo en nuestro país. Nos acompaña esta noche en el estudio el licenciado Luis Eduardo Velázquez Chico. Él es secretario de la Asociación Periodismo Nación MX, también es director de Capital CDMX. Muy buenas noches, Luis Eduardo. Muchas gracias por acompañarnos en 21 Noticias. Bienvenido. Sí, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, Juan. Bienvenido. Muchas gracias. Luis Eduardo, pues una profesión de altísimo riesgo, la del periodismo aquí en México. ¿Cómo garantizar a los periodistas que podamos desempeñarnos, que podamos cumplir con nuestra labor profesional? Pues mira, lo primero que habría que señalar es que estamos viviendo una coyuntura. Desgraciadamente, México hoy por hoy es uno de los países más violentos del mundo. No estamos hablando del continente, de la región, por la situación de violencia que estamos enfrentando. El problema, creo yo que tendríamos que irnos al origen del problema. No es tanto la violencia como tal que estamos viviendo en el país, sino también que no se le ha dado al periodismo el lugar que merece dentro de una democracia. ¿A qué me refiero con eso? Cuando abordamos nada más el tema del periodismo como una profesión, no consideramos el riesgo. El riesgo ha venido incrementándose de manera brutal, grotesca. Yo recuerdo que en el 2000 se hablaba apenas del asesinato de Buendía. Hoy hablamos de 134 periodistas asesinados. Para ser muy claros, en este sexenio ya van 3. Sí. Entonces es un tema urgente que no se ha tomado a consideración, creo que ningún gobierno. A raíz del caso de Javier Valdez, recordarán que hubo un evento del presidente de la CONAGO. Pensamos que iba a ser como un gran impulso, pero desgraciadamente el tema ha seguido siendo más que nada coyuntural. Las autoridades han sido reactivas. El problema de fondo es que hay un mecanismo de protección a los periodistas ineficaz. No funciona. No funciona o funciona a medias. ¿Por qué no funciona? Te voy a decir, mira, nosotros a través de la asociación hacemos acompañamiento a periodistas que están desplazados por situación del riesgo de crimen organizado en la Ciudad de México. Hay unos 20 identificados, se habla de que son como 70, porque no todos están dentro del mecanismo. Ellos no reciben toda la atención que debieran tener, porque es una atención que se basa en la persona. Por ponerte el ejemplo, hay una mujer que llegó de Sinaloa, por los casos que sabemos, y pues ella tiene familia, y lo único que le dan es una escolta y un espacio para vivir. Se olvidan de sus hijos están en Sinaloa. En fin, ese tipo de cosas a mí me hacen pensar que es un mecanismo ineficaz. Muchas lagunas son las que se tienen entonces, que no han permitido que se les pueda dar la protección necesaria y prevenir que más casos se sigan dando. Efectivamente, porque es un tema que se tiene que abordar de manera integral. El gran problema, y el que es el primer perpetrador en contra de los periodistas, está identificado en los estudios que se han hecho, es el poder público, en alianza con algunos otros grupos del crimen organizado. Y pues el mecanismo forma parte del Estado. Entonces los periodistas tienen desconfianza de acercarse a los periodistas. Recordamos el caso de aquí, de Rubén, el fotoperiodista que falleció aquí en México, fue asesinado. Sí. Él no se quiso apegar a un mecanismo. Entonces nos estás diciendo que funcionarios corruptos, coludidos con el crimen organizado, facilitan que cuando un periodista dice una verdad que incomoda, sea ejecutado. Y mencionas la Ciudad de México. ¿Cómo está la situación de protección de periodistas aquí en la capital? Afortunadamente la Ciudad de México no es el primer lugar en cuestión de asesinatos, pero sí es el primer lugar en amenazas y riesgos, sobre todo por las marchas. Y también aquí hay un mecanismo que ha sido ineficaz, hay que señalarlo. Empezó mal, se está tratando de constituir, sigue muy mal. Recordemos el caso, ustedes habrán manejado la nota de unos policías en la colonia Doctores que golpearon brutalmente a un fotógrafo, lo destrozaron, los policías se dieron a la fuga, no hubo justicia. Entonces, por un lado está muy mal en el tema de justicia, y por el otro lado, lo que se tendría que estar haciendo de manera preventiva está mal porque no hay un marco legal que lo garantice. La ley es deficiente, ha sido impugnada por la Corte, se tendría que avanzar hacia un órgano autónomo para definir. Ha habido mucho problema porque se ha vinculado protección de defensores de derechos humanos y periodistas cuando son dos gremios distintos que requieren protocolos distintos de atención, y entonces ha costado mucho trabajo sensibilizar a las autoridades. En la Ciudad de México creo que lo más importante que podemos hacer es empezar a generar una cultura, un modelo de mecanismo que permee todo el país, porque hoy por hoy solo hay mecanismos creados en algunos estados, no en todos, a pesar de que hay una ley general que obliga a que todos los estados tuvieran un mecanismo
integral para darle cuerpo al federal. Y no son reconocidos, ¿no? En los mismos estados puede que los periodistas estén agremiados, pero también puede haber problemas por ahí internos que no permitan que estos mecanismos funcionen, la falta de recursos, la desconfianza, y se hace toda una cadena que con eslabón a eslabón no permite su funcionamiento correcto. Tienes toda la razón, un tema es el de los recursos, cada vez se ha recortado más el tema de los recursos. Creo yo que lo importante es que se esté visibilizando el tema independientemente de la coyuntura, pero lo importante es que se trabaje en una agenda para brindarle protección a los periodistas desde el marco jurídico. Y qué bueno que ustedes abrieron este espacio y para visibilizar el tema, porque hay mucho que trabajar, toda una agenda de periodistas que en la Constitución ya está establecido y va a ser la punta de lanza para que se logren estos cambios. Esperemos que sí sea, y muchas gracias a ti, Luis Eduardo, por acompañarnos, por charlar con nosotros. No, al contrario, ustedes por visibilizar estos temas que nos competen a nosotros que somos del Por gremio. supuesto. Muchísimas gracias.